Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, aquí en la red de comunicación regional con el programa A Fondo. Gracias también a la Asociación de Contribuyentes del Perú. Hoy día es un día interesante. Antes de conversar con Carlos Canales, presidente de Canatur, de la Cámara Nacional de Turismo, quiero hacer una pequeña introducción con respecto a lo que ha pasado ayer con el presidente Sagasti. El presidente Sagasti ha criticado algunos actos violentos que se han dado en las marchas de los días miércoles, jueves, marchas que son contra el Jurado Nacional de Elecciones, marchas que son contra un supuesto fraude, marchas contra, ustedes saben, la corrupción, digamos, de las instituciones. Es una marcha también en la que están partidarios y seguidores de Keiko Fujimori. Y han habido actos de violencia. Entonces, el señor Sagasti, digamos, ha dicho pues que esto se ha pasado de la raya, ¿no? Lo cual es cierto, es decir, ninguna marcha debe tener actos de violencia, ninguna. Sea de derecha o sea de izquierda, sea de los liberales o sea de los socialistas, no tienen por qué tener actos de violencia. Pero de ahí hay algo más que es interesante y que no tiene sentido, que es incoherente, vamos a llamarlo así. Y es que el señor Sagasti participó en las marchas de noviembre contra Merino, en la que hubo muchísimos más actos violentos. De hecho, los dos jóvenes que fallecieron eran jóvenes violentos, que estaban tratando de violentar las rejas que había puesto la policía para que no entren, digamos, cerca del Palacio de Gobierno y del Congreso. Toda esta gente violenta en el mes de noviembre, luego esta violencia generó dos muertes, las famosas muertes de Inti y Brian, que eran dos jóvenes que estaban tirándole cosas a los policías, agrediendo a los policías, y que de héroes, la verdad es que no tienen nada, y que no pueden ser pues modelos de jóvenes, un par de chicos que no merecieron morir, pero que no tenían para nada pues una actitud pacífica. Bueno, esa violencia de noviembre, esa no es criticada, y Sagasti participó en esas marchas caminando con todos los ciudadanos que legítimamente reclamaban en contra, ¿no?, del gobierno del señor Merino, ese gobierno de una semana, ¿no?, que fue toda una semana caótica de crisis en el país. Y esas marchas sí fueron legítimas. Entonces, si las marchas contra Merino, donde hubo más violencia, donde murieron dos chicos, donde se agredió a la policía, se les tiraba piedras, se les tiraba de todo, por defender, digamos, el orden público, si esas marchas sí estuvieron bien, y si esas marchas no causaban contagios, porque así dijo el doctor Elmer Huerta, que esas marchas no causaban contagios, ¿no? ¿Por qué estas marchas, que han sido menos multitudinarias, menos violentas, y que tienen pues un tamiz, un matiz ideológico distinto, porque estas son marchas, entre comillas, del lado más de centro derecha, ¿no?, de los liberales, ¿por qué estas sí serían unas malas marchas? ¿Por qué estas marchas sí se pasan de la raya? ¿Y por qué las otras no? Entonces, o las de noviembre se pasaron de la raya, causaron contagios y fueron violentas, o estas de acá tampoco pues no lo son, y hay que respetarlas en su legitimidad, porque tienen una legitimidad para los que marchan en la calle según su ideología y según sus creencias. Algunos dicen, no, las marchas de noviembre fueron muy pacíficas, pero hubo actos violentos. Bueno, esta es igualita, fueron muy pacíficas, y ha habido así de violencia, chiquitito. En las otras hubo muchísima más violencia, y también efectivamente hubo mucha gente que marchó pacíficamente. Entonces, yo no estoy tratando de valorar positivamente las marchas de esta semana y negativamente las de noviembre, ni al contrario, ni por el contrario. Lo que estoy tratando de decir es que seamos coherentes. Si las marchas contagian, las marchas contagian. Si las marchas traen violencia, las marchas traen violencia. Si una marcha que trae violencia se pasa de la raya, la otra también. Pero no juzguemos, no de una manera incoherente, de una manera sesgada, no de una manera parcializada, unas marchas y a las otras las criticamos, cuando eso, pues, digamos, no supera ningún análisis lógico, ¿no? Así que, señor presidente Sagasti, y en general los políticos, ¿no?, y ustedes, amigos que nos escuchan, seamos coherentes. Tú puedes ser de derecha, puedes ser de izquierda, puedes ser liberal, puedes ser socialista, puedes ser lo que quieras. Pero si alguien hace algo malo aquí,
alguien hace algo malo acá. No porque seas de izquierda está bien lo que haces. No porque seas de derecha está bien lo que haces tampoco. Reflexiones como para que pensemos en la madurez política que debemos tener, en la madurez en el debate que debemos tener, en la objetividad en el análisis de los hechos. Yo les comentaba que habían habido una serie de críticas a las marchas del día de ayer y que esas críticas tenían que ser coherentes, digamos, también con las marchas de noviembre. Ese es un tema muy interesante porque nosotros los ciudadanos necesitamos, y aquí viene una segunda reflexión, ya no en concreto sobre las marchas, sino avanzando en la reflexión con respecto a los derechos que tenemos los ciudadanos a que se respeten nuestras creencias y nuestros valores. También es noticia que el señor Beto Ortiz ha recibido una denuncia penal y que a Willax se ha presentado una demanda ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que le quiten el espectro, para que le quiten, digamos, la señal, prácticamente la señal a Willax. Entonces, una denuncia penal a Beto Ortiz, una demanda para que se le quite la señal, el espectro, que así se llama, digamos, al canal Willax. Uno puede estar en desacuerdo con lo que dicen los periodistas o los conductores de televisión de Willax. Es más, hasta los políticos pueden estar en desacuerdo con ellos. Es más, hasta los burócratas, los funcionarios que trabajan en el Estado, pueden estar en desacuerdo con ellos. Pero eso no les da derecho, bajo ningún término, a utilizar, manipular, manosear la ley para violentar la libertad de expresión, porque eso es lo que hace un gobierno cuando tiene un sesgo ideológico. Manipula la ley, manipula la legalidad, ¿no es cierto?, para abusar de alguien, para silenciar a alguien. Repito, la ley es buena cuando la ley se debe al ciudadano, es decir, cuando el ciudadano, gracias a la ley, puede tener mejores servicios públicos, una mejor calidad de vida. La ley sirve para eso, para que haya orden, para que haya paz, para que haya una buena convivencia, para que haya unas buenas relaciones comerciales en el mercado. Para eso sirve la ley. Cuando la ley se usa para atacar a alguien, ya sea en el Congreso, ya sea en el Poder Judicial, o ya sea en el Poder Ejecutivo, que son los tres poderes del Estado, que pueden generar normas, leyes, o pueden generar cambios en tu vida a través de sentencias o demandas, como el Ministerio Público del Poder Judicial, el sistema judicial, cuando la ley ya no sirve para que tú seas más feliz, para que haya paz y orden, para que haya libertad, sino cuando se usa la ley para atacarte, para abusar de ti, para cerrar tu pequeño negocio, para ponerte barreras burocráticas, para hacerte un juicio en el Poder Judicial para quitarte tiempo, para quitarte dinero, para asustarte, para estresarte, para angustiarte. Cuando esto ocurre, entonces es cuando llamamos al Estado un Estado violento. Es cuando el Estado se vuelve violento, se vuelve agresivo contra el ciudadano. Nosotros los ciudadanos, en general de cualquier país, los peruanos, no podemos tolerar que eso, no importa si eso ocurre con alguien de izquierda, con alguien de derecha, no debe ocurrir. Entonces, no debe proceder ningún tipo de acción contra un canal de televisión o una señal de radio o lo que sea por la libertad de expresión, y tampoco debe utilizarse el sistema judicial para abusar, para atacar, para, ¿no es cierto?, tratar de asustar, cancelar, ¿no?, silenciar a un líder de prensa, a un periodista, a un conductor de televisión o lo que sea. Porque entonces en ese momento dejamos de ser un Estado democrático y nos convertimos en un Estado violento, en un Estado autoritario. Y esa es la segunda reflexión. Entonces el ciudadano tiene que ser un ciudadano que es consciente de sus derechos frente al Estado. El Estado no puede abusar de nosotros y nadie puede usar el Estado para abusar de nosotros. Esa es una segunda reflexión muy importante. Seas de izquierda, seas de derecha, seas socialista, seas liberal, seas católico, evangélico, seas ateo, no importa. No se usa el Estado, no se debe usar el Estado para abusar de los demás, para silenciar a los demás. Eso es inmoral, ¿no? Es un acto inmoral. Ahora, dicho eso, creo que si estamos ya conectándonos con el señor Canales, en el caso que quiera participar, que entre, digamos, a la entrevista, lo hacemos pasar a la sala, digamos,
la sala digital, ¿no? Si no, seguimos conversando y seguimos reflexionando sobre estos temas. El tercer punto que quería tocar era el tema de Cuba, reforzar esta idea de Cuba, ¿no? Reforzar, digamos, los detalles de lo que está ocurriendo en Cuba. Miren, amigos, en Cuba, el embargo económico que le ha aplicado Estados Unidos desde hace ya varias décadas tiene un impacto en la economía cubana, evidentemente, porque Estados Unidos es la primera potencia del mundo todavía, ahí con China, digamos, es el país más cercano a Cuba para poder comerciar, para poder generar importaciones, exportaciones, y por lo tanto, cualquier cosa que el gobierno norteamericano, que el Estado norteamericano haga en contra de Cuba, tiene un efecto evidentemente importante. Pero este efecto no es ni mucho, ni muy de cerca, ni de lejos, la causa de por qué la isla está pasando por esta crisis tan grave. La razón por la cual Cuba es una crisis tan grave es porque tiene un gobierno comunista. Y un gobierno, un Estado comunista, es un Estado cerrado a la libre empresa, cerrado al libre comercio, cerrado al emprendimiento, cerrado a las libertades civiles como la libertad de expresión, ¿no? Un gobierno, un Estado comunista, es un Estado corrupto, narcotraficante, en donde la élite tiene todo el dinero, tiene todo el poder, y el pueblo es muy pobre. Un Estado comunista, socialista, es un Estado en donde los servicios públicos se manejan mal porque el Estado está lleno de una burocracia que no sabe manejar los servicios públicos de una manera profesional, competitiva. Entonces, el modelo comunista es el problema, porque ese modelo comunista lo que hace es contarte el cuento, engañarte, diciéndote que el Estado te puede dar todo lo que tú quieres gratis. Y bueno, sí, en Cuba el Estado les da a los cubanos todo lo que quieren gratis, y eso todo lo que quieren es muy poquito, es alimentos racionados, es pobreza, es miseria, es hambre, es silencio, es persecución, es abuso, es violencia. Eso es lo que le da gratis el Estado cubano a todos los cubanos. Pero lo más divertido, entre comillas divertido, lo más irónico, es que Cuba comercia con 170 países del mundo. Lo irónico es que Cuba tiene empresas, el Estado cubano tiene empresas, ¿ya?, que refinan petróleo y que lo venden a Bélgica, que venden minerales a muchos países. Es más, hay una empresa cubana que es 50% cubana, del Estado cubano, porque recuerden que los cubanos no pueden tener empresas grandes ni importar ni exportar, y es 50% canadiense, esta empresa, canadiense-cubana. Y en La Habana hay una enorme cantidad de cadenas hoteleras que pagan impuestos. Y hay más de 800, 900 empresas internacionales trabajando en Cuba. Entonces, el cuento del embargo económico es eso. Si bien es cierto, tiene un impacto, es un impacto moderado, y la razón por la cual Cuba no sale adelante es porque es un país poco productivo, poco competitivo, un país empobrecedor, es un país que empobrece a la gente. Por eso es que los deportistas se escapan de Cuba, por eso es que los doctores y los profesores se escapan de Cuba, por eso es que los cubanos se escapan en balsas de Cuba y llegan a Miami muriéndose de sed y de hambre, deshidratados. Por eso es que cada vez que puede un cubano se va del país, no porque sea un país hermoso, perfecto. Por eso es que el COVID casi mata a un montón de cubanos que no tenemos números, porque es un país poco transparente, que oculta las verdaderas cifras de su economía, las verdaderas cifras de su situación económica y política. Por eso es que cuando los venezolanos se escaparon de Venezuela porque se sentían pobres y vulnerables, ninguno se fue a Cuba. Los venezolanos han migrado a Colombia, han migrado a Ecuador, han migrado a Perú, han migrado a Chile, han migrado a Argentina, han migrado a Estados Unidos, pero ninguno se ha ido a Cuba. O casi ninguno, porque las cifras son ínfimas, mínimas. Entonces no nos hagamos pues los tontos, ¿no? O sea, no le pongamos barniz, ¿no? No le pongamos ambigüedad al diagnóstico sobre Cuba. Este ha sido un país con 60 años de opresión, con 60 años de pobreza, con 60 años de un Estado corrupto, un Estado narco,
terrorista, narcocomunista, 60 años de una economía cerrada, una economía poco productiva, poco competitiva, donde no hay innovación. Es mentira que hay innovación en Cuba, porque además la salud y la educación cubanas ya eran buenas antes de Fidel Castro. Antes de Fidel Castro, Cuba tenía en número de uso de teléfonos, en número de uso de televisores, en alfabetización, en camas por habitante, en el servicio de salud, Cuba tenía niveles que eran similares a varios países de Europa y similares a los mejores países de Latinoamérica, muy por encima de Perú en los años 50, en los años 40, 50. Es verdad, Fidel Castro derroca a otro dictador mercantilista y corrupto, que era Baptista, Juan Fulgencio Baptista. Pero, por favor, no le pongamos mitos, mentiras a la historia cubana. No existe tal cosa como la perfección de la salud cubana. Mentira, son buenos en epidemiología y en algo ni siquiera son los mejores del mundo. No existe algo así como una buena educación cubana, porque mira lo que tienen ahí en Cuba, gente poco productiva, poco competitiva, que no puede salir al mercado, digamos, a generar libre empresa y a crecer y a desarrollarse. Es un país que no tiene libertad de expresión, que no tiene libertad para crecer, para emprender. Es un país cerrado y ha sido tan golpeado, tan esclavizado, tan machucado, que cada vez que ha habido algún tipo de revuelta, como en los años 90 o a inicio de los años 2000, porque han habido 2 o 3 eventos muy pequeños, muy reducidos de revueltas y protestas, el Estado cubano ha perseguido, torturado, secuestrado y matado a mucha gente. Ahora, hoy día, es la primera vez en la cual estas protestas ya no se detienen y son a nivel nacional. Esperamos que estas protestas, que estas revueltas, que esta verdadera revolución cubana, porque esta es la verdadera revolución cubana del siglo XXI, esperamos que esta revolución cubana del siglo XXI cambie las cosas en Cuba radicalmente. No que sea simplemente un proceso pequeño, reducido, en el cual el gobierno cubano vuelva a someter a la ciudadanía. No, eso ya no puede ocurrir. Ya no puede ocurrir. Y lo interesante, como reflexión ya para terminar un poco el programa, es que la izquierda aquí en el Perú se ha quedado callada. No saben qué decir, porque se les ha caído la catedral del comunismo. Le han golpeado la cabeza a la serpiente, ¿no? Le han pegado a la mamá de los pollitos, a la mamá de los cuervos, ¿no? Y esto es muy importante porque demuestra sincera ninguno que pueda estar a favor, que pueda sostener, ¿no es cierto?, el socialismo, el comunismo, como una ideología que funciona para algo. No funciona para nada. No hay cifras, no hay ejemplo en el mundo, no hay datos en la historia que puedan convencerlos a ustedes o convencerme a mí de que el comunismo, el socialismo, como modelo económico, como modelo político, funcionan. No, José Ignacio, me dirás, China. China es absolutamente capitalista en términos económicos. Sus empresas son absolutamente competitivas e innovadoras. Y en términos sociales y políticos es una dictadura. Lo que hay en China es un gobierno autoritario que no te deja ser libre en términos de expresión, que controla tus comunicaciones, que controla qué haces en tu vida diaria, que tiene cámaras por todas las calles de cada ciudad de China, vigilando con reconocimiento facial dónde estás, qué haces, qué dices por el WeChat, que es el WhatsApp chino. Entonces, China es liberal en términos económicos, porque con eso genera riqueza, y es un gobierno autoritario, dictatorial en términos sociales. ¿No es cierto? Controla tu vida casi de una manera, digamos, muy, muy radical en varios aspectos y obviamente más aún en zonas rurales, en zonas donde no hay tampoco información y no hay transparencia acerca de lo que ocurre. El modelo chino funciona porque China es China. Por favor, no seamos tontos. El modelo chino funciona porque China tiene 1.300 millones de habitantes. Es una máquina de producir bienes y servicios. Nosotros tenemos 33 millones de peruanos en 1.3 millones de kilómetros cuadrados para arreglarnos entre nosotros, para convivir entre nosotros en paz, con nuestras riquezas naturales, con nuestra minería, con nuestro gas,
con nuestra madera que no la explotamos formalmente y no la explotamos bien, con nuestra agricultura, con nuestra pesca, con nuestro petróleo, que no es mucho tampoco, pero algo tenemos, con nuestro comercio, con nuestro turismo, con nuestra gastronomía. Tenemos que ser un país productivo, competitivo, tenemos que utilizar el potencial que tenemos para crecer y les aseguro que el modelo no es Cuba. Así que, ojo con el caso cubano, porque está revelando la ignorancia, la mentira, la hipocresía de muchos líderes políticos y de redes sociales que no saben qué decir al respecto, que no tienen una justificación. Al contrario, solamente pueden atinar a decir que se respete la voluntad popular, pero no reconocen que el gran problema es el modelo comunista, es el modelo socialista que ha gobernado esa isla de manera esclavizante, esclavizadora durante 60 años. Un pueblo sometido, un pueblo destruido, minusvalorado, un pueblo deprimido, un pueblo que se ha vuelto mediocre gracias a esta dictadura comunista socialista. Esa es la verdad sobre Cuba, esa es la verdad sobre el socialismo y el comunismo. ¿Qué debemos vigilar aquí en el Perú? Ya saben que debemos vigilar. Yo sé, señores y señores, amigos y amigas, que ustedes, muchos de ustedes, no reciben nada del Estado, no les interesa lo que pasa en la política, incluso porque no reciben nada a cambio. Pero es muy importante que ustedes no sean cómplices de esto. El pueblo no puede ser cómplice del comunismo, el pueblo no puede ser cómplice del socialismo. Por más que ustedes en el Estado los hayan maltratado, la culpa no es de la riqueza, la culpa no es de la libertad económica, la culpa no es de la empresa, la culpa es del Estado que no sabe utilizar bien el dinero que todos los contribuyentes pagamos año a año, mes a mes, para darle servicios públicos a toda la ciudadanía. Entonces, señor presidente Sagasti, sea coherente con sus reflexiones. Si una marcha es mala, la otra también. Si una marcha es buena, la otra también. Vamos a hablar, digamos, del comunismo y socialismo como debe ser, con la verdad. Cuba se está cayendo, ojalá se caiga a pedazos. Y ciudadanos, ustedes amigos, libertad de expresión. Seas de derecha o de izquierda, libertad de expresión. Nada de abusos, nada de ataques a cualquier medio de comunicación o a cualquier líder periodístico, sea la ideología que sea la que defiende. Muchas gracias por estar con nosotros en A Fondo. Nos vemos el lunes, otra vez en nuestro programa, gracias a la Red de Comunicación Regional y a la Asociación de Contribuyentes del Perú. Mi nombre es José Ignacio Beteta. Que tengan un muy bonito y un muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.